StreetTubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento una fabulosa idea reciclando, reutilizando latitas de atún. No se lo pierdan porque aunque sea solo una idea, es una idea muy bonita con la que puedes hacer un precioso regalo o venderla o para ti. Bien, en este trabajo lo primero que vamos a hacer es darle una cartapesta fácil a nuestra latita de atún. Bueno, una vez que ya le hemos quitado el borde. Entonces, la cartapesta fácil, ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces en qué consiste. Y es poner todo un papel a toda nuestra cesta arrugado, porque así no se despega. Y yo voy a utilizar pegamento puro, que tenemos que utilizar pegamento puro sí o sí. Y luego encima le vamos a colocar el plástico. Y después que colocamos el plástico, encima del plástico vamos a utilizar engrudo casero. Le ponemos engrudo casero, perdón, ponemos el pegamento. Después que ponemos el pegamento, ponemos el papel arrugado. Y después que ponemos el papel arrugado, utilizamos engrudo casero para ponerle a nuestra cestita. De esta manera, así como ustedes pueden observar, damos textura a esto. Y con el engrudo casero lo que hacemos es acoplar el papel a esto también. Bien, y una vez que ya yo tengo esto así, que se le ha secado la cartapesta, yo les muestro aquí este molde que ustedes ven aquí, es como de botes de cosmética, ¿no? Y entonces lo que yo voy a hacer es decorar esto con este molde. Así es que nada, con estas piezas. Están hechas con masa de papel. Le voy a poner así pegamento a todo lo que es mi latita y luego como estas piezas están un poco secas ya porque las he puesto en el microondas y se han pasado un poco, lo que yo voy a hacer es auxiliarme de masa de papel. Entonces nada, cojo así masa de papel y le pongo por debajo para que esto se puedan adherir, o sea, para que estas piezas se puedan adherir a la superficie. Pongo por ejemplo por aquí donde voy a poner esta pieza que es la más larga, creo yo que es la más larga. La voy a poner por orden de tamaño pero a lo largo y la pongo así como ustedes observan y luego voy a colocar la otra. Vamos a cortar en un cartón un círculo con la boca de nuestra latita de atún y luego además vamos a cortar una tirita de cartón de aproximadamente 1,5 centímetros, entre 1,5 centímetros y 2 centímetros, y lo que vamos a hacer es hacerle un tope a esto. Para hacer este tope yo lo que voy a hacer es, bueno, pegar esta tirita de cartón que yo he cortado, la voy a pegar así en el cartón, en el círculo, le voy a pegar así como ustedes observan, utilizando en este caso tiene que ser silicón caliente y vamos a dejar un borde de aproximadamente 1 centímetro, dependiendo de si su lata de atún tenía filo o no. Las latitas de atún que tienen filo no necesitan que dejen un borde tan grande, pero estas como estas que ustedes ven aquí, que tienen estos que tú no le puedes aplastar, pues por ende tiene que ser un borde bastante, o sea, tiene que estar el borde bastante retirado de lo que es la tapa. O sea, esto de aquí tiene que estar bastante retirado de aquí, porque si no, a la hora de cerrar no vamos a cerrar bien. Entonces por eso lo hacemos así. Aparte de esto, que con la cartapesta la tapa tiende a crecer. Y una vez que ya la tenemos así, el siguiente paso que vamos a dar es darle una capa de cartapesta.
Si ustedes van a hacer un trabajo súper sencillo con o sea, con latitas de atún, pues simplemente, y no quieren dar cartapesta por el trabajo que significa, por lo que implica, lo que tienen que hacer es cortar un cartón de estos que son como cartón piedra, que no tienen esta parte de aquí que se ve, el cartón corrugado que tienen pues el cartón normal, que el cartón corrugado es lo que hace que se vea feo y todo eso. Bueno, pues nada, le damos una cartapesta, ya sea de cartapesta normal o cartapesta fácil. Bien, para la tapa, aunque yo ya le he dado cartapesta, esto lo tenemos que hacer antes de dar cartapesta. Y es que voy a colocar esta esfera, bueno, esta bolita así de collar, la voy a colocar aquí en el centro y la voy a colocar utilizando la pistola de silicona. Así es que le pongo silicona caliente así en el centro y coloco mi esferita así de esta manera. Bien, ahora lo que yo estoy haciendo, una vez que se ha secado la masa de papel, es darle una capa de pintura de un tono que es un gris azulado, que se consigue mezclando el gris con el azul o el azul con el gris. El tono que tú quieres que predomine más, de ese tú le pones más color. Bien, ya que a esto se le ha secado la pintura, yo tengo aquí esto, bueno, he puesto esto aquí para que no se manche la mesa. Y bueno, tengo aquí una pintura blanca que ha quedado un poco rosa porque el pincel no estaba muy limpio. Y nada, lo que yo voy a hacer, bueno, y además le he puesto agua, ustedes ven que está bastante líquida. Entonces lo que yo voy a hacer es le voy a esparcir así esta pintura a todo esto. Y luego con el secador voy a tratar de esparcirla, voy a tratar que se seque y que quede en los bajos relieves. Bien, ya que se ha secado la pintura, les comento que le tuve que pasar un trapo, como ustedes pudieron observar, por aquí porque se había quedado muy blanco y no me gustaba así tan blanco. Bueno, ya una vez que se ha secado por completo la pintura, lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de un tono bronce antiguo a esto. Bien, ahora para aclarar esto un poco, yo lo que voy a hacer es darle pinceles secos de dorado. Are you listening? Damn. Bien, mis StreetTubers, como ustedes han visto, esta idea con lata de atún es muy fácil, muy bonita, económica de hacer, con materiales que tenemos en casa. Así es que nada, yo te invito a hacer estos trabajos y a compartirme la foto en el grupo de Facebook conectando con mis StreetTubers. Te invito también a que me hagas el favor, es un favor que me haces, compartiendo el vídeo con al menos 5 personas. A que me comentes en la parte de abajo diciéndome de qué color la hubieses pintado tú, de qué color hubieses tú pintado este trabajo. Y también que me gustaría tu opinión diciéndome, es horrible, es bonito, es feo, bonito, lo que sea. Y regalándome ese me gusta. Si no te gusta, regálame el me gusta. Y si te gusta también. Y si no te has suscrito, deberías hacerlo. Es en el botón de abajo donde dice suscribirse. Este rectángulo, mira, ese rectangulito que está allí, un rectángulo rojo, dice suscribirse. Y tienes que activar la campanita. O sea, tienes que darle la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo y seas el primero en verlo, ¿eh? Para que seas el primero, el exclusivo. Y me gustaría también, por último, que compartas el vídeo con al menos 5 personas en tus redes sociales, ya sea por el Instagram, por el Facebook o por el Twitter, por la red social que tú manejes. Y que me visites en el TikTok. Estoy allí haciendo el tonto. Resume un besito, un abrazo con apretón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.